con el devocional vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Y vamos a empezar con el devocional. Como pueden ver ahí, esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Buenos días y bienvenidos a todos los que van entrando. Ya vamos a empezar ahorita con el devocional. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo, ¿va? Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí hoy reunidos. Curiosamente había algunas personas preocupadas, Señor, porque sabes que aquí en la zona justamente iba a ser un lugar principal en donde se suponía iba a pasar el huracán Alberto. Y bueno, tú como cada vez, Señor, no nos fallas, nos amas y nos proteges y nos cuidas de todo mal. Pues te damos gracias, Señor, por eso. Y pues gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, y permítenos terminar el devocional el día de hoy con bien y con tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, esto se encuentra, como dije anteriormente, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 18. Capítulo 1 de Reyes, capítulo 1 de Segunda de Reyes, versículo 9 hasta el 18. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Creo que tampoco va a ser muy largo el día de hoy, así que estemos atentos a la enseñanza y concentrémonos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Luego envió a él un capitán de 50. No sé si se acuerdan que para este momento Elías Tisbita había profetizado contra el rey de que iba a fallecer porque directamente había decidido ir a consultar a un dios que no era Dios, sino el dios de Cron. Perdón. Creo que si no me equivoco era el dios de Cron. Mimi, bájate de ahí. Mimi. Ya, bájate. Bájate. No te vas a salir ahorita, no puedes ir a comer. Mau. Decía, para este momento Elías ya había profetizado contra el rey porque le había dicho vas a morir, vas a morir por haber ido a consultar a otro Dios y no a Dios, al Dios de Israel. Y entonces dice que cuando se enteró que era Elías Tisbita, mandó a 50 con sus 50, dice, el cual subió donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y después dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Fíjense dos cosas importantes aquí que vemos. Es una, la arrogancia y el orden que están tratando de llevar. Porque Elías era de Israel y el rey era su mayor autoridad. Sin embargo, el mandato que había sido dado había sido de Dios. Hay una cosa que hace poquito estaba hablando, incluso el día de ayer creo que lo llegamos a mencionar entre Nao y yo, y era sobre la autoridad. Y sí, es necesario que obedezcamos a las autoridades, pero el problema es cuando nosotros ponemos a la autoridad por encima de la voluntad de Dios. En otras palabras, donde obedecemos a nuestras autoridades en vez de obedecer a Dios. Eso se vuelve un problema. Se vuelve un problema y se vuelve una dificultad y se vuelve algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque si hay algo cierto es que si la autoridad no está llevándote a actuar en contra de Dios,
está bien que obedezcas a esa autoridad y la respetes, porque entonces estás yendo conforme a la voluntad de Dios. Pero si esa autoridad se desvía del camino del Señor y de la voluntad de Dios y hace las cosas en malicia, no tiene autoridad sobre la autoridad que Dios ya te dio. Un ejemplo: si la autoridad superior te dice a ti que robes, que embauques, que mientas, que maldigas, la realidad es que no hay autoridad sobre ti en cuanto a esos aspectos, porque volvemos a lo mismo. Dios es tu mayor autoridad y eso no tiene que cambiar, y es algo que yo les he dicho para con los pastores, para con los padres, para con las madres, para con los esposos, para con las esposas. Bueno, las esposas no tienen la autoridad, para con esas personas principalmente. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que confundan la idea de por ejemplo, con el esposo, ¿no? Que es donde yo siempre tengo el detalle de tener que aclarar este asunto, de que la esposa diga, no, pues yo me la voy a pasar en la iglesia y no voy a servir a mi marido, o bueno, más bien, ni siquiera es que lo piense, no, voy a servir a la iglesia y está todos los días en la iglesia, pero uno de los mandatos de Dios es, pues prácticamente que se sujeta a su marido. Entonces, ahí sí hay un problema, porque estás yendo tú por tu voluntad, yendo contra la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando la voluntad del marido es no vayas nunca, no te congregues nunca, no leas la Biblia, no seas parte de Cristo, ahí sí estamos en un detalle en el que pues está yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahí sí. No el hecho de que él tendría razón, antes de servir a la iglesia tendrías que servir a tu familia, pero volvemos al mismo caso. Si es una negativa total, entonces ya va en contra de la palabra de Dios. Entonces, a lo que yo me refiero son autoridades que van en contra de la voluntad de Dios, en contra. ¿Okay? Cuando van en contra. Si no van en contra, por eso tienen que conocer la palabra de Dios, es mejor obedecer. Que cuando te digan que te quedes callado, que cuando te digan que hables. Sin embargo, si te piden que calles la verdad, pues no puedes hacerlo, porque la verdad está ahí. Puedes decir, no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque me lo han negado. Que se sepa que ha sido una orden. Pero también está la situación de que si sabes que se tiene que hablar algo, pues se tiene que hablar. Entonces, hay ciertos matices que no puedes entender a menos de que aprendas de la Escritura y de lo que a Dios agrada y lo que no. Entonces podrás llevar bien el balance entre obedecer a tus autoridades sin desobedecer a Dios. Pero en el caso de Elías, pues obviamente con la arrogancia que estaban llegando estos 50, dejando totalmente, poniendo como autoridad al rey, porque fíjense, si Elías desde el principio hubiera ido con los primeros 50, que hubieran dicho, tienen autoridad sobre la voluntad de Dios, porque estamos mandando y haciendo venir y cuando nosotros queremos al profeta, cuando el profeta va por voluntad de Dios. Y entonces se nota por esta respuesta de Elías principalmente. Y dice después, versículo siguiente: y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, dice, y subiendo aquel tercer capitán de 50, aquí está, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50, con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Allí hay una diferencia. Ahí se entiende que la autoridad no está por sobre Dios, sino de que le están diciendo, es un ruego, es una petición, porque sabemos que tu servicio es directo con Dios. Es directo con Dios. Y por lo mismo no se pone ahora sí la autoridad del rey por sobre la de Dios. Dice lo siguiente: entonces el ángel de Jehová
dijo a Elías. Fíjense quién se lo dijo. No fue él, no fue su decisión, sino Dios. Fue Dios el que decidió decirle. ¿Por qué? Porque vio la humildad del siervo que había llegado delante de Elías, del capitán de 50. Y ya habíamos visto este tema, ¿no? De que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Delante de Dios jamás debemos actuar con altivez, menos delante de sus siervos. Y dice el siguiente, y tampoco, delante de sus siervos, menos delante de Dios, pero tampoco delante de sus siervos. Tenemos que ser muy respetuosos por amor a Dios, principalmente. Y Él encuentra gracia ante la humillación o ante la humildad. Dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y fíjense, aquí estamos viendo una cuestión muy, muy importante. ¿Quién mandó que Elías le dijera eso al rey? ¿Quién mandó que le dijera, vas a morir? Dios. Y cuando el rey mandó por Elías, Elías no se movió de donde estaba, no le dijo absolutamente nada, sino hasta que ¿qué? Hasta que Dios le dijo, ve y no temas. Pero mientras se mantuvo donde estaba y Dios lo protegió de los ataques que venían, de los ataques que tenían, hasta que vino uno que ya no era un ataque, sino un llamado. Y entonces sí actuó. Esto nos puede pasar muchas veces en muchas cuestiones. Podemos ver cosas que sabemos que Dios quiere, pero el actuar antes, según nuestra voluntad, puede ser peligroso. Si nosotros sabemos que Dios quiere hacer algo, pero no lo hacemos al tiempo de Dios, sino que queremos adelantarnos, puede llegar a ser perjudicial. Tenemos una persona que conocemos que es la persona con la que queremos andar, pero Dios no quiere todavía, no es el tiempo. Si tú tratas de ir y además viene esa persona y empieza a querer andar contigo, y si tú la aceptas de primeras sin antes consultar con Dios y esperar y que Él te diga, sí, ya es el tiempo, va a haber problemas y va a ser perjudicial, sino hasta que ¿qué? Hasta que Dios acomode el corazón de la persona que va a venir a hablarte. En este caso, el caso del de 50, fue un varón que vino en humildad a pedir que si podía tener en cuenta la vida de él y de sus 50 y acompañarlo para con el rey. Y Dios le dijo que sí, que fuera sin miedo. Les voy a dar un ejemplo. Y esto es algo que hace poquito hablaba también. No le hagan caso a las señales ajenas, ¿ok? Nada de que, ay, mira, me llegó una señal de parte de Dios de que tú, mujer, eres la mujer con la que me voy a casar. Y no hagas caso. No hagas caso a la señal, sino hasta que a ti Dios te confirme que es verdad. Porque van a llegar sus capitanes de 50 con sus 50 a quererte hablar, y si no es de Dios, no te tienes que mover. Pero cuando ya Dios te diga, sí, a este joven sí le di la señal, a este joven sí le avisé, sí le dije, tú eres quien te vas a quedar con él, ahí sí, baja sin miedo, por así decirlo, ¿no? Como desciende sin miedo. Eso también es verdad. Lo mismo con los trabajos. Va a llegar un trabajo que te van a querer dar, va a parecer súper bueno el trabajo, pero si Dios no te ha dicho que sí, no te muevas. Si tú ves que las cosas no son conforme a lo que a Dios le agradaría, no te muevas. Porque tú sabes, y sobre todo vuelvo a repetir, cuando esto viene desde atrás, de que Dios te ha mandado a algo. Por ejemplo, Dios te dijo, no, tienes que trabajar, tienes que empezar a trabajar. Ok, no te vas a meter en el trabajo que tú digas, porque el que te envió fue Dios. Por tanto, Dios te dará la instrucción de a dónde ir. Si Dios te dijo, ve y di esto, vas y lo dices, y luego quieren que vayas para allá, pues es el mismo ejemplo. Hasta que no venga según la voluntad de Dios. Mejor
quedarse en el lugar y no hablar. Es bien importante el hecho de aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto se refiere a que tú aprendas a que cuando sabes que esto viene de Dios, lo hagas. No siempre es fácil, porque muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas conforme a lo que Dios nos dice. Nos desesperamos, queremos actuar, queremos decir, queremos hablar, queremos defendernos, por ejemplo en el trabajo. Yo supe de un tema como estos, en donde había un trabajo en el que una persona estaba sufriendo una injusticia porque no le querían dar lo que merecía y estaba ahí peleando y luchando legalmente contra la empresa y no sé qué. Yo no le dije nada en ese momento porque tampoco tenía respuesta sobre ese tema, pero sí luego Dios me dijo, oye, pues yo dije en una parte de la escritura, incluso se puede ver ahí, Jesús lo dice, que dice, absteneos de toda clase de avaricia. Porque el hombre no depende de lo que tiene prácticamente. Y cuando eso sucedió dije, chale, eso se lo hubiera dicho, pero no se lo dije porque no era algo que Dios me mandara a decirle. Espero Dios le haya aclarado ese punto al varón, pero bueno, me enseñó a mí la manera en la que tenemos que actuar. Y muchas veces en los trabajos va a pasar cosas similares. Va a haber una injusticia, va a haber algo que está mal, que están haciendo mal. Pero si Dios no te da el espacio para actuar, no actúes. Te vas a perjudicar. Vas a tener que vivir una situación súper complicada. ¿Por qué? Por no saber esperar a la justicia de Dios. Por querer actuar a tu manera y no esperar a que Dios actúe según su propia manera. Y cuando Él te diga, actúa, ahora sí di, ahora sí habla, ahora sí demanda, ahora sí déjalo, que te den lo que te quieran dar, eso en ese momento lo harán. ¿Y cómo saben que lo harán? Porque muchas veces se preguntan, hay muchas maneras en las que el Señor lo hace. La única realidad que tienen que entender es que ustedes van a estar seguros o seguras de que fue Dios quien actuó. ¿Por qué? Porque no hay manera de que de otra manera sucediera de esa forma. Mimi, bájate. Les doy, no sé, un ejemplo. Era imposible que en tu trabajo te dieran lo que se suponía te tenían que dar, pero por algo que ni siquiera hiciste tú, terminan diciéndote, ¿sabes qué? De una vez, si te vas ahorita te damos el doble, pero no nos metas en problemas. Y tú no has hecho nada, ni le has metido, no has metido mano, no has dicho nada, has dejado las cosas tal y como estaban. Y era imposible que te sucediera eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no, ¿cómo decirlo de alguna manera? No había forma de que sucediera lo que está sucediendo, y luego tú, aparte de eso, Dios ya te había avisado, tal vez por un sueño, tal vez por una persona, tal vez por un escrito, por un texto de la Biblia. Ya te había dicho, yo me voy a encargar, por ejemplo, y resulta ser que así fue. Tengo un ejemplo, fíjense, no me acordaba de esto, pero tengo un ejemplo de una persona. Hubo un detalle ahí con una persona, que, ¿cómo se dice? Tenía un problema justamente con el trabajo, curiosamente también era de eso, y no le estaban queriendo dar lo que se suponía le tenían que dar, pero sí por una cuestión que ella no podía comprobar. Entonces dijo, ella siempre era mucho de yo lo resuelvo, yo me encargo, hasta que se humilló ese día delante de Dios, vino y me lo contó, a mí me alegró mucho, y dijo, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo siempre soy de yo lo hago, yo me encargo, yo puedo. Y dijo, ¿sabes qué? No, esta vez no, lo dejo en tus manos. Yo no quiero actuar, yo no quiero hablar, yo no quiero encargarme, porque no puedo, solo tú. Ese mismo día, en esa misma oración, después de esa misma oración, que le hablan y que sus compañeros la defienden, mostrando las pruebas que ella no tenía, y el testimonio que ella no tenía, y le terminaron dando lo que justamente merecía. Y cuando me lo contó yo dije, gloria a Dios. Ahí es donde tú ves que Dios actúa. Cosas que no podían pasar de otra manera, pasaron. Y obviamente ella aceptó el trato, se hizo lo que se tenía que hacer,
y a gusto se fue, por así decirlo. O siguió, no me acuerdo si siguió una empresa o si se terminó saliendo, pero le dieron lo que se suponía le tenían que dar. Y son cosas que a veces Dios hace. Hay que aprender a tener paciencia para con Dios. Hay que aprender a esperar. Incluso si es correcto, porque sí, muchas veces pensamos que algo es correcto. Y sí, por ejemplo, Elías le habían dicho, ¿qué le habían dicho? Dile al rey que no va a levantarse. Ya, pero y cuando llegan a hablarle, él pudo haber dicho, mira, esta es mi oportunidad de decirle directamente al rey que está mal y que se va a morir justamente porque Dios lo dijo, pero no, porque Dios no le había mandado que fuera. Entonces él lo que hizo sí fue decir, si yo soy varón de Dios, que suceda esto. Una y otra vez hasta que ¿qué? Llegó la señal de parte de Dios diciéndole, ¿sabes qué? Esta vez sí, ve, no tengas miedo. Hasta que Dios acomodó el camino para que las cosas se pudiesen dar y se pudiesen hablar, entonces fue que Elías pudo dirigirse al rey y decirle, ¿sabes qué? Tu decisión te ha perjudicado y esta es la situación que vas a vivir. Pero a pesar de que era correcto decírselo al rey, él no actuó desmedidamente y en su arrogancia decir, no, yo voy a ir mañana y mañana le voy a decir, porque ¿cómo se atreve a ir y consultar a otro Dios? Ahorita va a ver, Señor, porque yo voy a ir y voy a decirle que... Dios no le ha dicho que vaya todavía. Tranquilo. Espera a que Dios acomode las cosas para que puedas actuar, para poder defender lo que es correcto incluso. Entonces Elías llega ahora sí ya, cuando Dios le dice, ve, no temas, y le dice, ¿sabes qué? Mira, esto va a pasar. Esto va a pasar, vas a perecer por haber actuado incorrectamente. Entonces ahí Elías pudo actuar justamente según el tiempo de Dios. Hay veces en las que tenemos que tolerar una cosa hasta que Dios acomode las situaciones y sea el momento claro de actuar. Dice el siguiente versículo, dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Dice que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Curiosamente un Joram y Joram se llamaban. Dice, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y ahora sí, ahí terminamos, como dijimos, la enseñanza del día de hoy. Principalmente, fíjense, si tenemos que remarcar dos cositas, está en saber esperar los tiempos de Dios. En Eclesiastés justamente lo llega a mencionar, que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su era. Hay tiempo de regar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger lo sembrado. Hay tiempo de hacer cosas, hay tiempo de abstenerse a hacer cosas. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de actuar y hay tiempo de quedarse quieto. Hay tiempo para todo. Eso está en el capítulo 3 de Eclesiastés. Es más, vamos a leerlo porque sí me interesa que lo conozcan. Eclesiastés. Esto ya lo habíamos leído incluso una vez y lo habíamos tratado de definir, ahorita nada más lo vamos a leer. Eclesiastés capítulo 3, que dice, este es el 2, que dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Hay cosas que a veces por nuestras ganas de adelantar las situaciones vamos a arruinarlas incluso. Por ejemplo, a lo mejor vas a tener un celular, un buen celular,
pero por tus ansias de tenerlo ya sacas un préstamo y compras el celular o lo compras a crédito, pero no era el tiempo para tu celular. Entonces, ¿qué pasa? Te endeudas, te quedas sin celular, te quedas sin crédito, te quedas ahora sí que en buró. Justamente, ¿por qué? Porque no era el tiempo de tener el celular y ahora te perjudicaste. ¿Por qué? Por actuar a destiempo, por actuar en el momento en el que Dios te está diciendo, no es el momento, en el que incluso Dios no te está diciendo nada. Y muchas veces esto también pasa por no consultar las cosas con Dios. Ayer les hablaba de cómo hablar con Dios, o de cómo tiene que ser la plática con Dios. Y a veces por nuestras prisas, digamos, Señor, por favor que esto pase, que no sé qué, y te vas. ¿Dónde le das el tiempo realmente a Dios para platicar con Él? Para decirle, Señor, sí es algo que tú quieres. Miren, algo que hablaba con una persona que conoce cómo oro yo. Le decía, mira, ¿has notado algo en mi oración? No en la que generalmente hacemos aquí, sino en oraciones generales. Lo que me pasa mucho a mí es que yo pregunto demasiado. Señor, ¿tú permitirás que esto pase? Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Señor, ¿cómo deberíamos? Señor, ¿cómo debo? Siempre son preguntas, siempre hay una pregunta en mi oración. ¿Por qué? Porque necesito una respuesta. Y tengo que pedirla. Y muchas veces hay gente que no hace eso, sino que llega y dice, Señor, quiero hacer esto. O sea, ya tiene su respuesta o ya tiene lo que quiere hacer. Y no hay pregunta alguna. Solo llegan con Dios directamente a decir, yo quiero hacer esto. Que salga bien. Y se van y hacen las cosas y sale mal. Porque no dieron tiempo a Dios de que hubiera una respuesta. Sobre todo para actuar, creo que es donde uno tiene que tener más cuidado para esperar en Dios. Entonces, aprendamos que cada cosa tiene su tiempo. Y Dios tiene que acomodar muchas cuestiones en nuestras vidas, o en nuestro trabajo, o en nuestra casa, o en nuestra familia, o hasta en la iglesia, antes de que nosotros podamos actuar lo que aún consideramos que delante de Dios es correcto. Cuando aprendamos a tener esa paciencia, vamos a poder llevar las cosas a un buen puerto y hacer las cosas bien. Así que, pues, esa es la enseñanza principal de hoy, saber esperar y escuchar a Dios, no acelerarse en actuar, porque sí hay un versículo en Proverbios que justamente lo dice, que el que se apresura con los pies, peca. ¿Sí? Desde antes incluso me gusta el versículo completo porque dice, el alma sin conocimiento no es buena, o sea, es necesario tener conciencia de la verdad. Y dice, y el que se apresura con los pies, el que no espera la respuesta del Señor, el que actúa por cuenta propia, peca. Así que esperemos a las respuestas de Dios, esperemos a los tiempos de Dios para actuar. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y a ponernos en manos del Señor para lo que queda del día. Ahorita les irán pasando los versículos y empezamos con las preguntas y respuestas, ¿va? Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que últimamente ha sido breve y probablemente por ser el libro de Reyes también siga siendo breve, porque muchas de ellas son historias, Señor, más que otra cosa. Y te agradecemos, Señor, porque también detrás y por medio de esas historias tú nos enseñas cada día, nueva palabra, nueva enseñanza, nueva verdad, que por medio de tu Espíritu nos es revelada. Te damos gracias, Padre, y bueno, guarda a cada uno de los que están aquí, Señor, para que tú seas con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.